Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo unas 20 horas jugando al nuevo Dragon Age The Bird World y creo que ya puedo daros un análisis sobre este juego. Mis sensaciones y mi opinión personal. Por supuesto me quedan muchas horas para terminarlo, pero por lo menos no estoy analizando el juego como muchos en YouTube cuando tan solo llevaban 3 o 4 horas. Se está hablando mucho de este título sin apenas darle una oportunidad, y creo que no se está siendo justo con él. Este Dragon Age ya viene con varias polémicas desde hace ya bastante tiempo. Parece que BioWare les ha costado tener las ideas claras desde un principio en qué debería convertirse este proyecto. Empezaron hablando sobre un juego multijugador y menos mal que lo desecharon. Luego cambiaron por completo su apartado artístico y su combate. De esto ya os comento más tarde lo que opino y si ha sido tan terrible o no. Y luego está la vergüenza ajena que me da ver algunas cosas forzadas que para lo único que van es para calentar el ambiente. Por último está la gran pregunta. ¿Es The Bird World un Dragon Age? Bueno, pues voy a intentar analizar paso por paso cada asunto que os he comentado y al final os daré mi opinión personal. Si hablamos de su historia, os diría que puede ser un poco cogida con pinzas. Sigue los acontecimientos que vivimos al final de Inquisition, o más bien del DLC. En Bird World tenemos el velo cerrado, y Solas, el personaje súper conocido de la saga, se dispone a abrirlo con lo peligroso que eso puede ser. Nosotros, junto a otros compañeros, intentamos detenerlo, pero al final lo que conseguimos es liberar a un par de dioses oscuros que pueden destrozar el mundo. Ahora tenemos una nueva misión: acabar con estos dos mamonazos. Bueno, no digo nada más, ya que no quiero hacer spoiler, pero a pesar de lo que dice mucha gente que solo ha jugado los primeros compases del juego, la historia no está nada mal y se va volviendo más interesante mientras pasan las horas. Además, tenemos unas misiones secundarias o de facciones que algunas de ellas molan bastante. Son misiones de nuestros compañeros como pasaba en Baldur's Gate 3. Mientras hacemos estas misiones, vamos conociendo mejor a cada uno de los personajes, como Darkbryn, un guerrero elfo que va siempre acompañado de un jovencito grifo, o la historia de Harding, la enana exploradora que ya conocimos en Inquisition y que por primera vez consigue poderes mágicos, o Bellara, una maga elfa con una historia que te va a sorprender, posiblemente de las mejores del juego. No olvidemos que estamos ante un RPG, por lo que cada uno de estos personajes tiene un sistema de combate y unas habilidades. Y ese es otro punto a esclarecer. ¿Es tan malo el combate de Bird World? Para nada, funciona muy bien y es muy divertido, pero esto sí que es importante que sepáis, no estamos ante un RPG hardcore. Es más bien un juego de aventuras casual y eso sí puede decepcionar a más de uno. Yo también quería algo más profundo, pero luego me di cuenta que el juego era lo que era y empecé a disfrutarlo como tal. Estamos ante un combate en tiempo real, esquivando y pegando, con bloqueos, combos. También podemos parar la acción en pleno combate y dar órdenes a nuestros aliados. Podríamos decir que a veces nos puede recordar a un Assassin's Creed con compañeros, otras veces a un Baldur's Gate pero mucho más light, o también a God of War. Os lo repito, es un juego de aventuras, esto es algo que se debe tener en cuenta, no esperéis un RPG duro, es mucho más casual, y eso con una IP como Dragon Age, pues entiendo que podría ser un error. Como RPG podremos crear un personaje, el creador es bastante bueno, es verdad. También elegiremos la facción, la clase y vamos a tener un montón de habilidades. Cuanto más tiempo pasemos jugando, más disfrutaremos de las mejoras y el combate se irá haciendo más llamativo. Por lo que ya os digo que es un RPG divertido, pero sin demasiada profundidad. No es un juego difícil, aunque quizás os encontréis con un boss demasiado pronto con un nivel mucho más superior al tuyo y podéis sudar un poco, pero en líneas generales es un juego poco complicado, incluso en dificultad alta.
también tendremos que tomar muchas decisiones, las cuales pueden ser determinantes, e incluso enrollarnos con alguna compañera, compañero o compañere. La polémica más absurda es también de la que más me cuesta hablar. Solo os digo que paséis de ella y leer los textos pensando que tienen algunos fallos de traducción. Quizás así lo llevéis mejor. Seguimos con la lista de polémicas y nos encontramos con la dirección artística. Se ha montado mucho revuelo con lo del cartoon, pero ya os digo que el juego se ve precioso y a mí no me importa que hayan hecho estos cambios. No olvidemos que el último Dragon Age salió hace 10 años, por lo que no pasa nada que hayan querido cambiar en este apartado. Y es que no le sienta mal, de verdad, es bonito. Hay momentos muy chulos cuando entras en las ciudades, los diferentes biomas. Lo peor, como siempre en los juegos de BioWare, son las caras de los personajes. Acartonados, sin demasiada emoción, pero es algo habitual en este estudio, como lo mismo ocurre en Bethesda. Es un problema en su motor gráfico, pero lo paso por alto, el juego se ve muy chulo y punto. No hay ninguna polémica con la optimización. El juego ha salido muy bien optimizado. El estudio ha decidido compilar los shaders y aunque puede ser pesado, ha sido una decisión acertada. La primera vez que instalamos el juego vamos a tener que esperar un buen rato para que se instalen los shaders, pero luego será mucho más rápido cada vez que nos pongamos a jugar. De esta manera el juego va más fluido y me parece que han acertado bastante con esta decisión. Y ahora voy con mis conclusiones finales. Dragon Age The Veiled World es un juego bonito y divertido, pero que quizás se quede corto como RPG para los miles de fans de la saga. Es un juego más directo, una aventura de acción con tintes de RPG, pero sigue siendo un Dragon Age. Mi opinión es que no lo veo como un Dragon Age. Creo que no deberían haberlo metido dentro de la IP. Si el juego se llamara simplemente The Veiled World, pues sería mucho mejor valorado. Pero dicho esto, es un juego que yo aconsejo jugarlo a todo aquel que le guste el género de la fantasía, las aventuras y el RPG. Me parece un buen juego, aunque tenga sus defectos. Pero me da mucha pena que haya gente que ni siquiera le va a dar una oportunidad, solo por el estúpido review bombing. Solo se tiene que saber qué es exactamente este título, y entonces decidir si es para ti o no, pero no machacarlo porque no creo que el juego se lo merezca. Si me ha parecido fatal que el juego no tenga voces en español. Un título como este con tanta narrativa es crucial el poder tenerlo doblado en nuestro idioma, y más cuando sabemos que el juego, aparte del inglés, tiene voces en francés y alemán. ¿Cuántos millones hablan en el mundo el jodido alemán o francés? Lo de siempre, no nos respetan, y es una pena ya que leyendo se suele perder algunos detalles de la historia. Bueno, dejando de lado estas cosas, yo me lo estoy pasando genial, combatiendo, ligando o explorando el entorno, recogiendo todo lo que me encuentro, que yo soy un enfermo de esto, ya lo sabéis. Todos sabemos que BioWare no es el mismo de aquella época de Dragon Age Origins o Mass Effect 2, pero yo sí creo que a este Dragon Age The Veiled World merece la pena darle una oportunidad. Vale, ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú de este título? Coméntalo en la caja de comentarios y ya de paso pues dale al me gusta, que eso me motiva mucho y ayuda al canal. Hasta el próximo vídeo, gamers.